Buenas de nuevo, gente. Este sería, creo que, el cuarto video del tutorial de programación desde básico hasta probablemente avanzado, hasta donde lleguemos en el tutorial que estamos también siguiendo en PDF. En este siguiente tutorial, anteriormente estuvimos viendo, el anterior video fue de los tipos de variables que existen, los tipos de datos más bien, no tipo de variables, los tipos de datos que se pueden manejar en AutoIT, cómo funciona, igual cómo se pueden tratar de acuerdo al contexto en el cual nosotros pues lo estemos usando. Bueno, en este video entonces vamos a ver bien ya entonces cuestiones de las variables, qué son las variables, cómo las podemos declarar, qué es su entorno y todas estas cuestiones. Entonces vamos nuevamente a nuestro script. Bueno, creo que hubiera sido recomendable ir haciendo un script por cada una de estas cuestiones que hemos ido viendo. Bueno, ya ustedes pueden separarlo aquí mismo, ir generando bloques de comentarios o ir comentando sus líneas para que ustedes puedan ir revisando en qué cosa es cada apartado que hemos ido revisando nosotros. Entonces, sobre las variables, nos menciona aquí que la variable pues sencillamente es un lugar en la memoria donde está almacenado ese dato. Nos menciona que cada variable tiene un nombre, que el nombre de la variable debe comenzar con el signo de dólar y pues que solamente está restringido a que contenga letras, números y el carácter guión bajo. Nos da algunos ejemplos de variables, por ejemplo var1, también nos dice que podemos poner mi guión bajo variable y también por ejemplo vamos a poner guión bajo mi variable. Entonces todas estas son declaraciones válidas. Y pues cualquier variable pues puede almacenar algún tipo de dato de los que ya estuvimos tratando en el video anterior. Bueno, entonces ya teniendo la forma en la cual podemos declarar nosotros las variables con el signo de dólar y pues usar números, letras y el guión bajo, nos menciona que pues también podemos usar las palabras reservadas dim, local y global. Estas son las formas en las cuales nosotros podemos declarar las variables. Cada una pues tiene su significado. Vamos a estar revisándolos en un momento. También nos menciona que podemos declarar constantes con la instrucción const. Por ejemplo, ¿qué es una constante? Una constante pues es un valor que no va a cambiar, que se va a mantener constante durante la ejecución de todo nuestro script. Nos da aquí unos ejemplos de constante, como puede ser pi, el valor de pi, por ejemplo, que pues sabemos que es 3.1416 y todos los números que hay detrás. Entonces, si pi nunca cambia, lo podemos declarar como constante. Si ya cuando lo estemos utilizando, pues ese valor nunca va a cambiar. A diferencia de las otras que nosotros declaramos acá con el signo de dólar y números, letras y guión bajo, pues esos son variables, como su mismo nombre lo dice, puede ir variando, cambiando su valor. Igual pueden pasar de ser un número a ser cadena o a ser booleano, entonces es muy variable y pues son cosas o son tipos diferentes. Bueno, nos habla aquí también del entorno. De acuerdo al entorno en donde se ha declarado una variable, esta se va a comportar de una u otra manera. También pues nos indica que podemos utilizar. Voy a quitar esto aquí a las constantes para centrarnos ya en este otro apartado. Sobre el entorno pues también nos indica que podemos utilizar dim, local o global para nosotros estar tratando con esto. Local significa que va a existir dentro del bloque o sección de código que nosotros estemos generando. Si son que van iniciando estos, quizás no lo comprendan del todo, pero voy a tratar de explicarlo. Igual voy a poner aquí algo que no hemos visto, que es una función.
Bueno, esta función pues en sí lo que hace la función es únicamente imprimir un mensaje de texto. ¿Qué es una función? Es un bloque de código que se ejecuta solamente cuando es llamado por nombre. Entonces si yo corro este código, como aquí nada más está declarada la función, pero no la he mandado a llamar, para mandarla a llamar tendría que poner, por ejemplo, su nombre, así tal cual, función, y ponerle los corchetes, así como aparece de esta manera aquí. Entonces ya con esto, aquí sí la estaría llamando y se estaría ejecutando esto. Si no la mando a llamar, si no le pongo esto, pues en ningún momento se estaría ejecutando. Por ejemplo, aquí le doy go y no pasa nada, porque está dentro y no hace lo que está indicando ahí. ¿Por qué hago esto? Con la intención de poder entonces explicar ya aquí la cuestión de local y global. Por ejemplo, yo aquí, si yo pongo local, aquí tengo un message box que hace que lo único que va a hacer es pintarme el valor que tenga variable, me va a decir cuánto tiene, por ejemplo, el que quiere decir 2. Pero ¿qué pasa? Yo lo estoy poniendo como local. Local significa que va a existir dentro del entorno en el cual está declarada, es decir, va a existir solamente de aquí hasta aquí. Si yo aquí afuera, después de que ya declaré que pasó esa función, pongo ese mismo message box, este mismo que tengo yo aquí adentro, no debería funcionar porque pues yo no tengo esta variable acá afuera, no existe. Vamos a ver, efectivamente me marca un error, dice que no está declarada una variable global de este tipo. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Si yo tomo esta variable, la pongo acá afuera, fuera de la función, y en lugar de que sea una local, le digo que sea una variable global. Significa que va a existir dentro de todo el script. Entonces existe aquí afuera. Si la utilizo aquí adentro de la función, va a existir. Si la utilizo aquí afuera de la función, va a existir. Entonces vamos a mandar aquí llamar la función para que se pueda ejecutar. Y aquí debe suceder lo siguiente: va a aparecerme una caja de texto que me muestre el 2. Y si la cierro, va a aparecerme otra caja de texto que me vuelva a mostrar el 2. Vamos a ejecutar. Tengo el 2, la cierro por ejemplo, y vuelve a salir el 2. Si yo no ejecuto la función, pues obviamente nada más va a estarse ejecutando esta de aquí de abajo y solamente me va a aparecer en una ocasión. Aquí tengo el 2, la cierro y ya no aparece nada. Entonces con la global estamos indicando que exista dentro de todo el script. Bueno, aquí entonces existe también la palabra reservada DIM para la declaración de variables. Y esta, pues, ¿cómo funciona? Aquí DIM, si no existe esta variable en global, la declara como una variable eh, local, como si fuera una variable local. Pero si ya existe, reutiliza la variable que está declarada como global. Esto está confuso, pero vamos a un ejemplo. Vamos a volver a poner aquí nosotros que se ejecute la función, y aquí adentro vamos a declarar con dim variable 3, por ejemplo, igual a, no, la misma. Vamos a poner el variable y yo le voy a dar un valor de 3. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si yo le pusiera local a este var igual a 3, vamos a poner local. Si yo le pongo aquí afuera tengo una global que va a existir dentro de todo el script, y aquí tengo una local que está diciendo, llaman del mismo tipo, pero una es global y otra es local. Entonces esta impresión de aquí debe apegarse a lo que existe dentro. Si esto existe local, lo va a tomar como local, y en dado caso de que no existiera local es cuando busca ya una variable global. Pero aquí, como la va a encontrar, me va a pintar el 3, y esta que está aquí afuera pues no conoce la interna porque es local, entonces me va a pintar el 2. Debe aparecer primero un 3 y después un 2. Aquí tenemos el 3, que es de la interna, y tenemos el 2, que es de la global. Pero ¿qué sucede si en lugar de local esto es un dim? Está declarada como un dim. El dim prácticamente lo que hace es buscar si existe ya global. Si existe global, la reutiliza, la modifica o le asigna lo que le estemos dando a nosotros. Y si no existiera global, pues la declara como local. Entonces, por ejemplo, aquí mi variable afuera vale 2. Cuando llegue aquí va a revisar en global existe alguna variable que de este nombre. Si sí existe, entonces, ¿qué es esta? La va a modificar el valor a 3. Entonces aquí me va a imprimir un 3.
y cuando llegue acá afuera me va a volver a imprimir el 3 porque ya lo modificó aquí. Este valor que existía cuando lo declaramos, pues ya no va a ser válido. Vamos a probarlo. El 3 de haberlo modificado aquí internamente, ¿acepto? Y el 3 de acá al final. Entonces el 2 se pierde porque con el div, al encontrar una variable global de ese tipo, la está utilizando y la está modificando. Si ya yo aquí le cambiara a otro nombre, por ejemplo var2, pues si aquí vamos a ver que me va a pintar pues este var2. Va a pintar el 3 y el de afuera pues me va a pintar el 2. O si yo le pusiera aquí val, pues me va a pintar obviamente la global porque es la única que existe de ese nombre, 2. Pero más que nada esa sería la funcionalidad del div. Si la busca global, si existe, pues la reutiliza. Si no existe, pues la crea como una variable local. De hecho, no es necesario nosotros indicar global o local. Si nosotros siempre declaramos variables de esta manera, lo único que va a suceder es que por defecto siempre las variables van a ser de tipo local. Entonces, pues eso es lo que quedaría por este video. Se hizo quizá un poco extenso, pero creo que con eso quedó bastante claro la cuestión de estas tres formas de declarar y el entorno de cómo funcionan este tipo de declaraciones. Hasta aquí el video, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.